Asociamed número 15. 15 ya, y ya llevamos unas cuantas horas de trabajo que, bueno, está poco a poco alcanzando el objetivo que queremos, y es tener una visión global de todo. ¿Seguimos? ¿Estáis dispuestos? Venga, entramos. Trama clínica. Veníamos de la necrosis de papilas renales, ¿recordáis? Pues la necrosis de papilas renales puede entrar en el diagnóstico diferencial de las enfermedades vasculares renales, infecciones y litiasis. Así, en un paciente con clínica de dolor en zona lumbar y hematuria, todos los siguientes diagnósticos serían correctos, excepto puede tener una pielonefritis aguda, una estenosis de la arteria renal, una litiasis destrubita con obstrucción ureteral proximal o una trombosis de la vena renal. Bueno, pues puede tener todas ellas, pero la estenosis de la arteria renal no se manifestaría clínicamente así. La estenosis de la arteria renal no produce un cuadro agudo, con dolor, con hematuria, sino que va produciendo una hipertensión arterial conforme el aparato yuxtaglomerular se está dando cuenta de que hay una disminución de la presión de perfusión renal, una disminución de la presión en la arteriola aferente, y sus presoreceptores son los que provocan el estímulo para que se produzca renina, esta actúe sobre la angiotensina. Empiezo por la diapositiva, la otra directamente, ¿no? Vale. Paso 29. La necrosis de papilas renales puede entrar en el diagnóstico diferencial de las enfermedades vasculares renales, infecciones y litiasis. Así, en un paciente con clínica de dolor en zona lumbar y hematuria, todos los siguientes diagnósticos serían correctos, excepto clínica de dolor en zona lumbar y de hematuria, un cuadro agudo, algo que ha sucedido en minutos, horas, vamos a decirlo así, porque es una situación que clínicamente me puede llevar a pensar en varios diagnósticos posibles. Una pielonefritis aguda, sí, sumándole la fiebre, por supuesto, que sería el dato de la infección, el dato fundamental de la infección. Una estenosis de la arteria renal, pues bien, esta sería la que no entraría en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque no produce un cuadro agudo, no tiene por qué producir dolor, no tiene por qué producir hematuria. La que produce hematuria es el embolismo a la arteria renal y el infarto renal. Pero la estenosis de la arteria renal simplemente es que al glomérulo está entrando una menor presión de perfusión, la arteriola aferente sensa esa disminución de la presión de perfusión y se produce el estímulo de renina, posteriormente angiotensina 2 y aldosterona sobre la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal, y esa es la que se encarga de retener sodio, eliminar potasio y protones. O sea que la estenosis de la arteria renal no llevaría ese cuadro. La pielonefritis aguda sí podría llevarlo. Una litiasis en general sí puede tener dolor con hematuria. En este caso me hablan de una obstrucción ureteral proximal, podría tener una dilatación de las vías urinarias, y una trombosis de la vena renal, pues efectivamente puede tener también este mismo cuadro. Una trombosis de la vena renal, recuerdo que si se da en un paciente con síndrome nefrótico previo, que es una situación habitual, suele producir también empeoramiento de la función renal. Visto así, tal cual, uno no tiene muy claro de qué se trata, pero sí se ve una lesión en donde no parece que esta estructura, sea la que sea, en este caso el colon, tenga un aspecto demasiado saludable, ¿no? Vamos a ver en este paciente con esas lesiones ulcerosas que se ven ahí, qué tipo de preguntas nos pueden poner sobre ello. El dueño de ese colon tenía brotes de diarrea sanguinolenta, ya tengo relativamente claro de qué se trata. Si tuviera en sangre un autoanticuerpo, ¿cuál sería? Y si tuviera ictericia y prurito, ¿qué sospecho? Y ante una lesión cutánea ulcerada. El anticuerpo, la colitis ulcerosa, se puede asociar más, por ejemplo, con el PEANCA, con los PEANCA, mientras que en el otro polo de la enfermedad inflamatoria intestinal podemos asociarlo más con los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, los ASCA. Si tuviera ictericia y prurito, pues pensaría que tiene una colangitis esclerosante primaria, y ese cuadro de colangitis esclerosante pues sería una indicación de
ver que el paciente tiene más riesgo de cáncer de colon y por lo tanto hacerle colonoscopia con más frecuencia, anual. Es una situación que no tiene un tratamiento específico tampoco claro. Durante mucho tiempo se ha dado el uso de esos psicólicos, pero se ha visto que no tenía una clara influencia sobre la evolución del trastorno. Y ante una lesión cutánea ulcerada hablamos de un pioderma gangrenoso. Esa sería la lesión asociada con la colitis ulcerosa. Vamos a ver, en este caso, de enfermedades neurológicas, con qué tipo de estas manifestaciones clínicas se corresponde cada uno de los marcadores o anticuerpos que tenemos representados ahí. Fatigabilidad fluctuante sin atrofia muscular y con reflejos osteotendinosos agotables. Fatigabilidad fluctuante, con afectación inicialmente de la cara, muchas veces de la cara. El paciente se cansa cuando habla, se cansa incluso de mantener los ojos abiertos. Puede tener una cierta oftalmoparesia o simular una oftalmoparesia. Se trata de una miastenia grave. En este caso no hay atrofia muscular. La miastenia grave dentro de los cuadros de pérdida de fuerza muscular es uno de los que característicamente no tienen atrofia. Se trata de una alteración a nivel de la placa, de la unión neuromuscular, y recuerdo también la asociación frecuente con timoma, y esa hiperplasia tímica guión timoma pues puede requerir tratamiento y con eso mejoraría bastante la miastenia grave, que como fármacos que se usan en ella se trata con anticolinesterásicos. ¿Con cuál de las manifestaciones que están aquí se relaciona? Con anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, anti-ACH, como tenemos puesto ahí. Debilidad simétrica en manos y pies con velocidad de conducción nerviosa reducida. Un cuadro de debilidad en manos y pies me habla de una polineuropatía, si es un cuadro simétrico. Más debilidad motora que alteraciones sensitivas. Hay algunas neuropatías, algunas polineuropatías que tienen esa característica, esa peculiaridad. Una de ellas es la polineuropatía demielinizante aguda, síndrome de Guillain-Barré, que tiene efectivamente la velocidad de conducción nerviosa reducida. Es un cuadro desmielinizante, por lo tanto los troncos nerviosos no tienen mielina suficiente y ya sabéis que la velocidad de conducción nerviosa depende de lo grueso que sea el tronco nervioso por esa mielina que tiene. Por lo tanto tendría una velocidad de conducción nerviosa reducida. Un recordatorio aquí, una cosa que debo recordar, una variante desmielinizante del Guillain-Barré que lleva oftalmoparesia y que lleva también ataxia es la variante de Miller-Fisher. Lleva anticuerpos antigangliósidos, anti-GM, anti-GD. Demencia, corea e historia familiar, la tríada típica de la enfermedad de Huntington, cromosoma 4, y la repetición de los trinucleótidos CAG es bastante característica en ella. Demencia, ataxia y mioclonías en la tríada de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, producida por priones y que tiene esa proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo. Y diplopia al mirar a ambos lados con conservación de la abducción. Y digo abducción para no confundir con aducción. O sea, cuando uno quiere mirar para la izquierda, el ojo izquierdo sí se mueve, el que mira para afuera, y el ojo derecho no se mueve, se queda en el centro. Por lo tanto, el paciente enfoca el objeto mal, con un ojo enfoca para un lado y con el otro para otro, y por lo tanto tiene diplopia, tiene visión doble. Eso es una alteración que uno pudiera pensar, bueno, pues cuando quiere mirar para la izquierda, el que el ojo derecho no se le mueva, puede tener que ver a lo mejor con el tercer par craneal, con alteraciones. Pero cuando pasa también para el lado contralateral, que cuando miro hacia la izquierda, por ejemplo, pasa lo mismo, cuando miro para la derecha no muevo el ojo izquierdo y cuando miro para la izquierda no muevo el ojo derecho. Eso es una oftalmoplejía internuclear bilateral y es un signo típico de pacientes con esclerosis múltiple. En este caso, pues estamos viendo esa manifestación y el HLA-DR2-DQ que puede asociarse con el mayor riesgo de tener esclerosis múltiple. Recuerdo, esclerosis múltiple, lesiones desmielinizantes, curso en brote normalmente, desmielinizantes del sistema nervioso central. Por lo tanto, las manifestaciones tienen que ver con alteraciones tipo de primera motoneurona, por ejemplo, alteración de la vía piramidal, cerebelosas, oculomotores, etcétera, etcétera. Y recuerdo, por lo tanto, que al no haber afectación de nervios periféricos no se suele ver una hiporreflexia normalmente y al no haber afectación de la corteza, pues no suelen verse manifestaciones superiores como pueden ser afasia, como puede ser apraxia, como puede ser agnosias, por ejemplo, no suele haberlas. Y continuamos con la trama clínica. Siguiente caso, siguiente pregunta.
El sedentarismo es malo para la salud de las personas, como prueba el hecho de que el 20% de las personas con hábitos sedentarios tienen a lo largo de su vida algún tipo de enfermedad por culpa de la ausencia de actividad física, o sea, por culpa del sedentarismo. Con esta afirmación hemos descrito, esto está inventado completamente, pero ya sabéis que es malo ser sedentario. Me lo dices tú, que me estás forzando a que vea estos vídeos y a que estudie. Bueno, pues es que son buenos para aprender, pero luego también hay que hacer ejercicio físico y todo ese tipo de cosas. A ver, ¿qué me están diciendo con este parámetro? Y así diferenciamos unos parámetros de otros. Me están diciendo que el 20% de las personas con hábitos sedentarios, o sea, he cogido en el saco, en el grupo, todas las personas que tienen hábitos sedentarios. Y he dicho que esas personas desarrollarán enfermedad, muchas de ellas desarrollarán enfermedad, evidentemente, a lo largo de su vida, pero que el 20% de esas enfermedades, el 20% de esas personas tendrán alguna enfermedad que tenga relación con el sedentarismo. O sea, hay dos conceptos distintos. Si de todos los sedentarios 20% enferman por culpa del sedentarismo, me estoy refiriendo al total de las personas con hábitos sedentarios, con el factor de riesgo que tienen enfermedad. Y eso se llama el riesgo atribuible en expuestos. Si me refiriera a las personas con hábitos sedentarios, suponed, el 50% desarrollan enfermedad y el 20% tienen enfermedad por culpa del factor de riesgo. O sea, de ese 50% que tienen enfermedad, una parte de ellos son por culpa del factor de riesgo. Si me refiriera solo a eso, de todas las enfermedades que se producen en sedentarios, un tanto por ciento, en este caso sería un 40%, se deben al hábito sedentario, eso se referiría a la fracción etiológica, ¿vale? Un ejemplo, de cada 100 fumadores, 4 sufren infarto y 3 lo sufren porque fuman. De cada 100 fumadores, 3 sufren infarto porque fuman, pero de cada 4 infartos, 3 son por culpa de fumar. De cada 100 fumadores, 3 infartos son por fumar, sería el riesgo atribuible. De cada 4 infartos en fumadores, 3 son por el factor de riesgo, el 75%, eso sería la fracción etiológica en expuestos. ¿De acuerdo? La respuesta, riesgo atribuible en expuestos o diferencia de riesgos absolutos. Bien, pues hablando de riesgo, vemos una persona que tiene 50 años, dolor torácico y el electrocardiograma que vamos a ver a continuación. En el eco se objetiva disfunción ventricular severa, insuficiencia aórtica severa y no se aprecian alteraciones en aorta ascendente, presenta hipotensión importante, crepitantes, una tensión de 8,4, oliguria. ¿Cuál de las siguientes situaciones no sería correcta? Este paciente no es que esté en riesgo, es que está en una situación de edema pulmonar agudo. Tiene crepitantes, tiene datos de hipotensión. Os recuerdo, el fallo cardíaco agudo lleva hipotensión y aumento de la presión retrógrada, aumento de la presión capilar pulmonar, que en este caso es la que produce el edema. Mientras que el fallo cardíaco crónico, la disfunción ventricular crónica, no tiene por qué producir hipotensión porque se desarrollan todos los mecanismos de compensación, digamos. Pero se me van los ojos, en este caso de este paciente con edema pulmonar agudo, a una situación que está contraindicada en pacientes con insuficiencia aórtica, como es este caso, que es el balón de contrapulsación aórtico. O sea que sí se le haría un cateterismo cardíaco para ver si esa insuficiencia aórtica lo que le ha producido realmente es una disfunción ventricular y también le puede haber producido un síndrome coronario, porque ahora vamos a ver el electrocardiograma que tiene. Y efectivamente en el electrocardiograma veo una elevación del segmento ST en toda la cara anterior y que me habla efectivamente de esa posible situación de isquemia provocada no tanto porque tenga un trombo en un vaso coronario, sino por la situación de insuficiencia aórtica aguda. Bien, y ahora volvemos a una asociación entre enfermedades, asociación entre distintas cosas que vamos a irla recorriendo. ¿Empezamos por dónde? Vamos a darle a ver por dónde empieza. Paciente que tiene pirosis de largo tiempo de evolución, disfagia y caquexia. Si me hablan de una pirosis de largo tiempo de evolución, voy a pensar que el paciente tenga reflujo y una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso le pueda producir una esofagitis, etc. Esa esofagitis lo que le provocaría sería esa pirosis que tiene y a la larga le podían producir una alteración tipo estenosis esofágica que llevará a que el paciente al final tuviera disfagia. Pero cuando me hablan de la caquexia como tal, ya pienso en un cuadro constitucional, en un cuadro más grave.
Podía ser una estenosis esofágica simplemente y que el paciente estuviera limitando su alimentación mucho, pero nos tenemos que poner en el plano de descartar que se haya producido un cáncer. ¿Qué cáncer en los pacientes con reflujo? Pues un adenocarcinoma sobre un esófago de Barrett. El esófago de Barrett se trata con IBP, con inhibidores de la bomba de protones. Pues, ¿qué pienso en un paciente que toma IBP? Se le hace un tratamiento por antibiótico por alguna circunstancia, sea la que sea, y después de eso tiene una diarrea importante. Pues pienso efectivamente en una colitis por antibiótico, en un cuadro producido por Clostridium difficile, por la toxina del Clostridium difficile, al que predisponen también el tratamiento con IBP. Hablando de los clostridios, que son los que producen este cuadro, esa colitis pseudomembranosa que hemos dicho, hablando de los clostridios producen gas y participan en cuadros, pueden ser sinérgicos con otras bacterias, como por ejemplo esa gangrena tras cirugía perineal, esa gangrena que se llama gangrena de Fournier, en la cual el gas tiene un especial protagonismo, digamos, en esa infección en donde participan los clostridios, en la que el exudado no tiene por qué necesariamente producir un mal olor, sino muchas veces en la gangrena gaseosa hay un olor así como dulzón. Hablando de gas, si observo gas en el territorio portal, ¿en qué pienso? Pues pienso que se produció una necrosis intestinal, pienso que se produció un infarto mesentérico. Ese gas en el territorio portal es bastante característico. El infarto mesentérico, recuerdo, un cuadro en el que tengo que pensar tanto en cuadros oclusivos como en no oclusivos, según sea la circunstancia que se dé, pero muy sospechoso en un paciente que tenga un cuadro embolígeno, una miocardiopatía dilatada, una fibrilación auricular y que de pronto tenga un cuadro de dolor centroabdominal con una gran repercusión sobre el estado general, pero con exploración abdominal anodina y con posible sangrado digestivo bajo, con posible hematoquecia. Hablando del infarto, si yo veo un ST elevado en 1, AVL, V5 y V6, tengo un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en cara lateral, que sería lo que pensaríamos en esta situación. Hablando de la cara lateral, vamos a ver cosas laterales. Desviación lateral de los ojos hacia la hemiparesia en un paciente. Esta es una situación que se nos puede plantear, un paciente en coma en el que tenemos que buscar algún signo focalizador que nos diga qué le pasa al paciente. Y una de las cosas que pueden localizarnos, la alteración clínica que tiene el enfermo, es que tenga una desviación conjugada de los ojos. La desviación conjugada de los ojos, si se trata de un hematoma parenquimatoso, de un accidente, de una hemorragia, por ejemplo, en el territorio de la cápsula interna y afecta al área 8, el centro de la mirada contralateral, esos ojos, si hay una lesión izquierda, no podrían mirar hacia la derecha, porque se afecta el centro de la mirada para la derecha y entonces se desviarían hacia la izquierda, tanto la cabeza como los ojos. Se desviarían hacia el hematoma parenquimatoso. Pero me encuentro con que tendría los ojos desviados hacia la izquierda y el hemicuerpo parético, en este caso hiperrefléxico, sería el hemicuerpo derecho. Y el Babinski lo tendría derecho también. O sea, ojos desviados hacia la izquierda y hemiparesia en el hemicuerpo contralateral, signos de primera motoneurona en el hemicuerpo contralateral, significa lesión hemisférica. Sin embargo, por afectación de los pares craneales oculomotores y del fascículo longitudinal medial, en la protuberancia sucede al revés. Si tengo una hemorragia en la protuberancia derecha, los ojos no pueden mirar hacia la derecha y por lo tanto se deberían hacia la izquierda, porque el fascículo longitudinal medial conecta el sexto par con el tercero y miran para ese lado. Mirarían hacia el lado contrario de la hemorragia putaminal y precisamente es el lado de la hemiparesia. O sea que cuando los ojos se desvían hacia el hemicuerpo con Babinski y con hiperreflexia, significa que hay una hemorragia protuberancial en el puente. Hablando del puente, pues aquí hablamos de cuando sospecho un embolismo pulmonar. ¿Qué tratamiento pongo como puente hasta que se le pueda realizar al paciente una angiotac? Pues si se va a diferir la realización del angiotac, tengo que poner heparina mientras tanto como tratamiento, pues para intentar que ese embolismo pulmonar no vaya a más y luego valoraré la posibilidad de fibrinolisis, pero esta fibrinolisis dependerá del angiotac, de la confirmación y de la confirmación o no de que haya fracaso ventricular derecho, por ejemplo. Hablando de la heparina, cuadros relacionados con hipercoagulabilidad, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, con dolor renal
que no tiene fiebre, con hematuria y con LDH alta, pienso en un cuadro de infarto, un infarto en un riñón, un embolismo a la arteria renal. Lo que sucede es que en el infarto del riñón no hay fallo renal. ¿Por qué? Porque tenemos dos riñones. Un paciente que sea monorreno sí podía tener un fallo renal como consecuencia. Sería un infarto renal, una embolia renal. Y con esto terminamos el Asociamed de hoy y os emplazamos para siguientes episodios.